yo soy Mirospiz y el día de hoy vas a aprender a hacer sombras en perspectiva. Te voy a mostrar los 3 métodos que yo utilizo para ponerle sombras a objetos en perspectiva. Hay que tener en cuenta en dónde vamos a colocar nuestra fuente de luz. En este caso yo tengo 2 fuentes de luz, una de este lado y otra de este lado. Bien, observemos la de este lado. Viene en esta dirección, así que se va a proyectar en la dirección opuesta. Y vamos a tener esto muy en cuenta para ver en dónde vamos a posicionar nuestra fuente de luz. Para evitar confusiones, en estos ejercicios la voy a estar posicionando en el mismo lugar, hacia arriba a la izquierda. Y obviamente para poder empezar necesitamos un volumen en perspectiva. Si no sabes cómo hacer estos volúmenes y te gustaría un tutorial, déjamelo saber en comentarios y con mucho gusto lo hago. A pesar de que estos son los únicos vértices que vamos a ver, necesitamos conocer los vértices que se encuentran ocultos, así que vamos a marcarlos y no hay que perderlos de vista. Vamos también a ubicar nuestra fuente de luz y ahora vamos a trazar líneas paralelas en esa dirección. Estas líneas deben de pasar por los vértices superiores del volumen. Ahora vamos a hacer líneas paralelas a la que sería nuestra línea de horizonte, es decir, líneas horizontales. Y vamos a marcar el punto donde estas líneas se intersecten con su respectiva superior. Es decir, esta de aquí es una línea compuesta por 2 vértices, el superior y el inferior. Ya tengo una línea que pasa por el vértice superior, que es esta de aquí. Y ahora la línea que pasa por el vértice inferior, que es esta horizontal, se va a cruzar en algún punto con la primera. Es este punto. Y vamos a hacer lo mismo con todas. Si quieren pueden trazar de a una por una, es decir, línea superior, línea inferior, marcar por donde pasa, línea superior, inferior horizontal, ver por dónde pasa, superior, inferior. Ya que tengo estos puntos, ya está todo hecho, simplemente tengo que unirlos. Ahora, este punto está dentro del vértice. ¿Qué quiere decir? Que este lo vamos a ignorar. Y entonces, ¿cómo vamos a unir estos? Pues los vamos a unir con estas esquinas y esto va a pasar a ser parte de nuestra sombra. Y con esto hemos encontrado nuestra sombra proyectada. El segundo método es más orgánico y desde mi punto de vista se ve mejor. Nuevamente vamos a necesitar un volumen. Lo voy a dibujar un poco más pequeño porque estas sombras tienden a elongarse bastante. Estoy tratando de hacerlo con diferentes grosores y colores para que sea más claro, porque ya había grabado este tutorial con un solo color y creo que era algo confuso. Nuevamente vamos a tener el punto de luz. Hay que tener mucho cuidado en dónde se coloca este punto de luz. Enseguida vas a ver por qué. Este es el punto de luz y hay que tener muy en cuenta la línea de horizonte, porque ahora vamos a trazar una línea perpendicular a la línea de horizonte desde el punto de luz, es decir, una línea vertical, y vamos a marcar el lugar en donde se intersecte con la línea de horizonte. Vamos a hacer exactamente lo mismo que con el primer método. En el primer método representábamos los rayos de luz con estas líneas, o la dirección de la luz la representábamos con estas líneas que son paralelas y que indican la dirección de la fuente de luz. Y después indicábamos la dirección de la sombra o el punto donde se juntaba con el suelo con líneas horizontales perpendiculares. Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero en vez de que sean líneas paralelas, van a ser líneas fugadas al punto de luz
y al punto de fuga de luz. Las inferiores van a estas y los vértices superiores van a ir fugados a esta. Esto le va a dar un aspecto mucho más orgánico. Vamos a hacerlo de uno por uno. Marcamos el lugar donde se intersectan. Obviamente si hacen esto con regla y sin una cámara enfrente, va a ser bastante más sencillo y les va a quedar mucho más recto. Vamos a unir todos los vértices y nuevamente vamos a unir los puntos. Y para unir la sombra completamente vamos a utilizar esta línea que ya habíamos fugado para unirla con los puntos correspondientes. Este con este, este con este, este con este, con este y la de fuga que ya teníamos. Y listo. Esta es la sombra proyectada por el volumen. Ahora, ¿por qué les comentaba que tenemos que tener cuidado con el punto de fuga? Bueno, como pueden ver, este es un volumen mucho más chico. Y si comparamos el tamaño de la sombra, podemos notar que esta está mucho más grande y elongada. Pero, por ejemplo, si yo pongo el punto de fuga muy abajo, al momento de yo unirlo con los vértices superiores, surgen líneas muchísimo más abiertas que se van extendiendo y es más difícil que coincidan con las líneas inferiores, es decir, el punto en el que van a coincidir va a estar muy lejos. Esto es similar a cómo se comporta el sol o la luz realmente, cómo genera las sombras. Por ejemplo, este sol en esta posición sería un sol de tarde que se está ocultando, saliendo, depende de cómo lo veamos, y va a generar sombras muy largas. En cambio, este sol que está muy alto y que genera ángulos más cerrados, pues se asemeja mucho más al sol de mediodía, que hace sombras más chicas, y eso nos beneficia en este caso en el espacio, ya que me estoy limitando a una hoja. Es muy interesante estar jugando con la posición del sol. También, ¿qué pasa si lo alejamos más? Pues el punto de fuga también va a quedar más lejos y entonces estas van a ser las líneas que se van a extender más. Ambos métodos son correctos, sin embargo, cada uno tiene sus inconvenientes. Este es muy rígido y este pues tiene el inconveniente de que la sombra es muy descontrolada. Por eso, yo la verdad no sé si yo desarrollé este método o ya existe y yo no me enteré, pero un día sin querer, que no recordaba bien uno y no recordaba bien el otro, me hice una combinación de ambos y es la que les voy a presentar a continuación. Partimos, como siempre, de una geometría, un volumen muy sencillo. Si se dan cuenta, realmente no importa que la perspectiva esté perfectamente construida para encontrarle su sombra, no es necesario. Y también para este vamos a tener muy en cuenta la línea de horizonte, como siempre, y el sol. Trazo la perpendicular al igual que en el segundo método y encuentro el punto de fuga de luz. La diferencia aquí es que la parte de abajo, sí, la voy a fugar, pero la parte superior ya no la voy a fugar. La voy a hacer como en el primer método, simplemente con líneas que vayan en esa dirección, 45-60 grados, como salga. Y bueno, ahí está. Y voy a hacer líneas perpendiculares que se van a unir con las líneas que sí voy a fugar. Aquí no importa el orden, puedo hacer todas las de arriba primero o todas las de abajo primero o una y una para no perderme, que es lo más recomendado, sobre todo si se está empezando. Y marcar los puntos. Y ahora, pues ya, no queda más que unir los puntos. ¿Y qué ventaja tiene esta sombra con respecto de las otras? Uno, no está tan rígida como esta, porque pues ya tiene un poco más de movimiento con la parte fugada de acá. Y dos, tampoco se me sale ni se extiende tanto como en la segunda. Estos son los tres métodos que yo conozco para hacer sombras en perspectiva.
Si te gustaría un tutorial más profundo con formas un poco más complejas, házmelo saber compartiendo el video, dándole me gusta y dejándome un comentario. Dudas y sugerencias siempre son bienvenidas. Nos vemos en un próximo video. Paz.